Antonio Hayer Raad, dermatólogo, micólogo, leprólogo, Universidad de Cartagena. Presidente fundador de Asoderma, ex vicepresidente nacional de la Sociedad Colombiana de Dermatología, catedrático y conferencista. Mi nombre es Gira Palomino Lozano, tengo 18 años y mi historia es que padecí o padezco de dermatitis. Esta enfermedad comenzó cuando yo me encontraba en la etapa de la niñez y comenzaron a salirme pequeñas ronchas en mi piel, asimismo la rasquiña. Cuando nos referimos a dermatitis, nos referimos a un término muy amplio que significa que hay una inflamación de la piel. No es específico, es un término inespecífico. En mi niñez duré aproximadamente 2 años, 3 años con la dermatitis y lo confundían prácticamente con alergias, ya que mi piel es muy delicada. Mi piel es muy delicada y es muy clara, entonces los médicos decían que de pronto podría ser una alergia, podría ser que algo de mi anemia o de mi asma, porque en realidad también sufrí de esto, podría haber causado de pronto estas afecciones en la piel. Todo lo que se hace en una reacción de la piel le llamamos dermatitis o dermatosis. Cuando ya decimos el término dermatosis es como más específico. Entonces hay diferentes dermatitis, comenzando desde la dermatitis atópica, dermatitis por contacto, dermatitis seborreica, en fin, una serie de enfermedades que nos va a llevar a una inflamación de la piel. Cuando comencé la pubertad, la dermatitis se me mezcló con el acné. Esto era muy desagradable porque sentía la rasquiña del acné y de la dermatitis. Dice, a veces me levantaba y no podía ni siquiera abrir bien los ojos por la rasquiña y la alergia que sentía en mi piel. Muy desagradable cuando me echaba yo polvos y bases en la cara, porque lo que hacía era que se me produjera más la rasquiña y me empeoraba. A lo que lo produce, por ejemplo, en una dermatitis por contacto, pues son agentes externos que nos están produciendo lesiones en piel. La seborreica pues tiene un origen un micótico que nos lleva también a lesiones, sobre todo en el cuero cabelludo y en las partes seborreicas de la piel. El atópico, que es una persona para mí especial, tiene antecedentes alérgicos y tiene sus lesiones también en piel. O sea, cuando nosotros nos referimos a una clasificación en sí de la dermatitis, siempre hay que ponerle un segundo apellido, no quedarnos solamente con dermatitis, sino dermatitis por contacto, por ejemplo. Hay diferentes tipos de dermatitis, pero en realidad los médicos y especialistas dijeron que mi dermatitis no era definida, no sabían de dónde provenía, puesto que muchas veces las dermatitis vienen por parte genética, por alergias, porque la piel es muy sensible. Bueno, esto no se puede determinar la dermatitis por la cantidad de lesiones. O sea, eso depende mucho del paciente. Por ejemplo, si hablamos de una dermatitis por contacto, ¿qué significa? Que hay lesiones en la piel producidos por agentes externos. Estos agentes externos pueden ser alérgicos o pueden ser irritativos. ¿Qué significa? Que si una persona en las manos, por ejemplo, que es muy frecuente en las personas amas de casa o que tengan que manipular alguna sustancia específica, cuando es alérgico, las lesiones no salen en la primera exposición o en el primer contacto, sino que la persona se va sensibilizando. Cuando hablamos de irritativo, quiere decir que el paciente
en el momento del contacto produce inmediatamente lesiones de diferentes tipos. En mi piel salían mucho las ronchas, color rojo, y me daba mucha rasquiña, por lo que siempre estaba rascándome. Cual era muy desagradable estar enfrente de otras personas porque no sabía qué hacer, hacia dónde ir, no sabía. Puede ser eritema, puede ser pápulas, puede ser inclusive ampollas cuando hay una dermatitis por contacto. Entonces esto se llama ya irritativa, cuando es prematura, cuando es al mismo tiempo de la lesión, es inmediata. Y hay una que no se conoce, pero mucho, que es la irritativa por insulto. ¿Qué significa? Que son aquellas pacientes que, amas de casa, por ejemplo, que van perdiendo la capa externa de la piel y quedan expuestas a cualquier agente externo que le pueda producir lesiones. Entonces ya no son ni alérgicas ni irritativas, sino irritativa por insulto. Asimismo, la rasquiña, y me sentía mal porque no podía ni siquiera tocar algunas cosas ni que me tocaran. Mis padres se preocuparon mucho y me llevaron a un médico, y muchos de estos médicos a los cuales me llevaron no sabían qué tenía. Sin embargo, ellos decían que podría ser una dermatitis efectivamente. Quiere decir que no le va a dar en la primera contacto, sino en los contactos subsiguientes. La dermatitis por contacto antiguamente no se había estudiado mucho, pero actualmente ya sabemos que tiene un fondo inmunológico. Inclusive ya tenemos personas que son más sensibles a todas estas lesiones en la piel. ¿Dónde la vemos más frecuente? Bueno, dependiendo de lo que la persona haga, el oficio, el empleo. Personas que si trabajan en la casa, en amas de casa o de oficios varios, pues lógico, es más frecuente en las manos, tienen derecho por el contacto de los detergentes, los jabones. Y si son personas que trabajan por ejemplo, con caucho, es más frecuente en la parte del dorso. En las personas que trabajan con cemento, es más frecuente en la parte también del dorso de las manos, porque en el lavado el agua limpia más la palma de las manos y el cemento se queda impregnado en el dorso y produce lesiones granulomatosas. También vemos dermatitis por contacto por cosméticos en la cara. Muy desagradable cuando me echaba yo polvos y bases en la cara, porque lo que hacía era que se me produjera más la rasquiña y me empeoraba. Los labiales, todos estos por contacto. Hay una serie de dermatitis de contacto que ya interviene el sol, y eso lo vemos con mucha frecuencia, y ahí podríamos hablar de una fotosensibilidad. Son personas que van a la playa o a la piscina, al sol, y con cítricos, y los rayos solares producen unas verdaderas quemaduras que luego se vuelven eritematosas, ampollosas, marrones, y después van desapareciendo, que son por cítricos, que son también de contacto, pero ya con la intervención de la luz, que son por fotosensibilidad. Ni siquiera podía ir a playa. Sin embargo, hubo uno de esos especialistas que me recomendó ir a playa a solearme, pero esto fue muy mal porque se me desató nuevamente la enfermedad. Me mandaban cosas como no tocar, no tener las manos unidas y muchas cosas más, pero en realidad esto no sirvió de nada. Cuando nosotros vemos un paciente y sospechamos, ¿no?, que sea una dermatitis por contacto, lo principal es hacerle una buena historia clínica, porque de esa historia clínica depende mucho el diagnóstico.
porque ya vamos averiguando el contactante que le está produciendo las lesiones. O sea, es lo primero que tenemos que hacer, separar el paciente del contactante. Entonces, una vez con eso, ya uno, dependiendo de las lesiones, en qué momento están las lesiones, porque tendríamos también que diferenciar entre una dermatitis aguda, que la dermatitis aguda es aquella que es de poco tiempo, a una dermatitis crónica, que ya lleva años con los problemas de la piel. Entonces, de acuerdo a esto, uno puede usar sustancias de corticoides de potencia suave, de menor potencia o moderada. Y usar también hidratantes. Ya al final logré tener un éxito en mi enfermedad porque un médico me recomendó tomar corticoides y me recomendó 2 cremas y 3 jabones especiales, los cuales muy despacio lograron llegar a mi solución, porque luego ya no padecí más de esta enfermedad hasta el momento. Que es lo principal. Una vez que ya las lesiones hayan cedido, entonces uno le puede seguir a la señora, a la paciente, con hidratantes permanentes y hacerles evitar el contacto. Si son en amas de casa, yo siempre les sugiero usar guantes, pero guantes dobles, o sea, uno de tela, de algodón y encima el de plástico. Nunca usar el plástico solo, porque le produce más dermatitis por contacto. Entonces, es muy importante la prevención. Los cuidados que tengo hoy son lavarme las manos, estar limpia, no exponerme al sol, tener mucho cuidado cuando vaya a playa, a piscina, qué tipo de ropa me voy a colocar, sobre todo el tipo de zapatos, porque muchas veces me molesta en la piel. Sin embargo, no tengo que estar estrictamente que no me voy a echar nada en la piel, puedo echarme mis cremas y maquillajes, pero son productos especiales.